¿Alguna vez te has preguntado si un animal realmente puede salvar una vida? La historia que van a escuchar hoy ocurrió en un lugar donde nadie esperaba semejante acto de valentía, una hacienda olvidada por el tiempo, en el interior de Minas Gerais. Y el héroe no tenía más de 2 años. Era un potro. Sí, un potrillo. Pero antes de contarles lo que hizo, y porque todo Brasil lloró por ello, permítanme llevarlos de regreso al lugar donde todo comenzó. Santa Vitória es una de esas ciudades donde el tiempo transcurre lentamente. Donde la brisa matutina huele a café recién hecho y la campana de la iglesia aún da las campanadas. La gente se conoce por su nombre y por lo general, de toda la vida. Allí, la prisa no tiene cabida. Y quizás por eso mismo, era el escenario perfecto para una injusticia que solo ocurre donde nadie cree que algo así pueda ocurrir. En el centro de esta historia se encuentra un hombre sencillo llamado Ademir dos Santos, viudo de 68 años, vive solo desde que sus hijos se fueron a buscar fortuna a las grandes ciudades. Pero nunca estuvo realmente solo, cuidaba con dedicación a sus 2 caballos, a los que llamaba mis muchachos. El más antiguo, Trueno, era fuerte e imponente, e incluso en silencio decía mucho con la mirada. El más joven, Iluminación, era curioso, juguetón y se movía con una energía que recordaba a un niño que descubre el mundo. Para Ademir, no eran solo animales. Eran parte de su hogar, parte de su vida, parte del duelo que él transformó en cuidados. La rutina continuaba sin prisas. Se despertaba con el canto del gallo, alimentaba a los caballos antes siquiera de calentar el café, y por las noches le gustaba sentarse en el porche a escuchar el canto de los grillos, con el suave relincho de rayo de fondo. Hasta que la tranquilidad de aquella tierra fue invadida por alguien que desconocía la palabra límite. Mauricio Vilela, un empresario capitalino, llegó a la ciudad como si comprara silencio, con mucho dinero y poca empatía. En menos de 3 meses, ya había adquirido casi la mitad de las propiedades rurales cercanas. Tenía un ambicioso plan para transformar la zona en un centro agroindustrial. Pero para lograrlo necesitaba las tierras de Ademir. Un modesto terreno de pastoreo, pero estratégicamente cerca de las vías del tren. El anciano rechazó la propuesta, y no imaginaba que esta decisión desencadenaría un plan cruel, silencioso y cobarde. Pero entonces llega el detalle que nadie esperaba. En un amanecer frío, cuando todo parecía demasiado tranquilo, algo ocurrió en la oscuridad del campo. Y el único ser que lo vio todo. Él no habló. Yo no escribí. Pero hizo más por la justicia que muchas personas uniformadas o con diploma. Sí, era el potro. Fue un rayo. Y lo que hizo aquella mañana todavía resuena, no solo en los senderos que recorren Santa Vitória, sino en los corazones de todos los que creen que el amor, incluso en forma de pezuñas y crines, puede ser más fuerte que cualquier mal. Hasta 2022, Santa Vitória no figuraba en ningún mapa de conflictos territoriales en Minas Gerais. Pero la llegada de un hombre de la capital cambiaría rápidamente esta situación. Mauricio Vilela, de 52 años, emprendedor en el sector de la nutrición animal y propietario de una línea de productos orgánicos de alto valor, llegó con promesas de inversión, empleo y progreso. Lo que nadie sabía era que, tras las sonrisas ensayadas, se escondía un plan meticuloso para transformar la zona ferroviaria en una zona de producción intensiva, que rodea todo lo que una vez fue libre. Con dinero e influencia, compró en apenas 75 días 16 granjas alrededor de la vía del tren. Pagó en efectivo. Algunas familias aceptaron por necesidad. Otras por miedo. Pero hubo una obstinada excepción, la tierra del señor Ademir. Su granja parecía insignificante en teoría, 3 hectáreas, un corral, un granero y un pequeño potrero donde 2 caballos corrían libres. Pero para Vilela, era un obstáculo. Un obstáculo que creía poder comprar. Una tarde Ademir oyó un ruido extraño en el camino de tierra. Era un coche negro importado con cristales tintados que se detuvo frente a la puerta. Bajaron 2 hombres, uno era el propio Vilela, el otro un guardia de seguridad que parecía haber resuelto ya muchos problemas. Buenas tardes, señor Ademir, empezó el empresario directamente. Vine en persona. Quiero su terreno. Le pagaré el doble del valor de mercado. Me lo entrega todo, la casa, el corral, las herramientas, incluso los caballos. Déjelo como está. Yo me encargo del resto. Ademir miró al hombre sin prisa.
Sus manos callosas sujetaban su sombrero como si guardaran un recuerdo. Y respondió con voz suave pero firme. Aquí no hay precio, doctor. Esto es historia. Mi esposa eligió este lugar. Aquí crecieron mis hijos. Y aquí envejeceré con mis animales. Por un instante el aire pareció detenerse. La mirada de Vilela cambió. Sin ocultar su ira, dijo. Te arrepentirás de esta elección. Entonces le dio la espalda, se subió a su coche y desapareció entre el polvo del camino. Pero esa amenaza que flotaba en el aire no era vana. Y en la oscuridad del amanecer siguiente, la advertencia se convirtió en acción. Santa Vitoria es una ciudad donde la mayoría de las casas aún duermen con las ventanas abiertas. El ruido nocturno se compone de grillos, viento y a veces, el lejano rumor de los trenes de mercancías que cruzan las antiguas vías. Fue precisamente en este silencio rural donde algo se rompió. Alrededor de las 3 dos encapuchados cortaron la cerca de la finca con tenazas. Caminaron con paso firme por la tierra húmeda hasta el potrero. Un paño les cubría el cuello, Trueno el caballo más viejo. Se resistió. Intentó relinchar. Pero lo sujetaron a la fuerza, le pusieron un bozal y lo arrastraron hasta una camioneta sin matrícula. Iluminación a un joven, se escondió en la parte trasera del granero. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Lo veía todo. Pero guardaba silencio. Ese camión desapareció por la carretera. Y al día siguiente Santa Vitoria amaneció como siempre, pero nada fue igual. Cuando Ademir se levantó y vio el pasto vacío, su corazón se aceleró. Trueno, gritó corriendo descalzo por el patio. Miró a todas partes. Pero fue al ver la cerca cortada, el suelo removido y las profundas huellas de neumáticos en la tierra que comprendió. Me quitaron a Trueno. En la comisaría escuchó lo que nadie quiere oír cuando está desesperado. Los caballos desaparecen cada semana, señor Ademir. Y hoy no tenemos vehículo. Los caballos no cortan cercas con tenazas, doctor. Respondió enojado y dolorido. Pero allí, en ese mostrador, el caso murió. Lo que nadie esperaba era que alguien, que ni siquiera sabía hablar, lo contara todo. Y lo que es más, mostraría dónde se escondía el mal. Caminó por el pastizal cabizbajo intentando averiguar por dónde empezar su búsqueda. Y fue entonces cuando sintió que algo le tocaba el hombro, era Rayo. El potro no relinchó. No se encabritó como cuando quería jugar. Simplemente acarició al hombre con el hocico, como si llevara un secreto guardado en el pecho. Un gesto sutil, pero cargado de significado. Aquí es donde la historia cambia de tono. Lightning no habló. No sabía usar las palabras. Pero lo que hizo a continuación fue más elocuente que cualquier testimonio formal. Esa misma tarde, mientras el señor Ademir seguía hablando con los vecinos intentando entender a dónde habrían llevado a Trovao, Relámpago contemplaba las huellas a lo lejos. Inmóvil. Como si esperara. Como si escuchara algo inaudible para los humanos. Y entonces de la nada relinchó fuerte solo una vez y salió corriendo. El anciano dudó unos segundos. Pero ese grito no era común. Era una llamada. ¿A dónde vas, muchacho? Gritó, tirando su sombrero a un lado y corriendo tras él. Estaban casi 40 minutos a pie a través de la densa maleza, rocas y barrancos. Los relámpagos se detuvieron, miraron atrás y continuaron. Hasta que llegaron a un punto olvidado de la vía férrea, un tramo aún utilizado para el transporte de mercancías esporádico, pero sin vigilancia ni iluminación. Allí, entre la maleza que se tragaba los rieles oxidados, había claras señales de que algo había sucedido, huellas de neumáticos, cuerdas rotas, un paño con sangre seca. Y en el suelo, rastros de cascos arrastrados. Ademir cayó de rodillas. Dios mío, ¿qué te hicieron, Trueno? Rayo se acercó, bajó la cabeza y posó su melena en las manos de su dueño. Era como si dijera, aún no ha terminado. Y entonces comenzó la parte más dolorosa, y más hermosa, de esta historia. Siguiendo las huellas con cuidado, al final del día llegaron a un claro oculto entre arbustos y rocas. Fue allí donde Seu Ademir vio lo que guardará para siempre en su memoria, Trueno, aún vivo, fuertemente atado, sin fuerzas para siquiera levantar la cabeza.
Bozalado con las patas atadas en cruz, el caballo temblaba, herido y cubierto de sudor seco. Fue en ese momento que el tiempo pareció detenerse. Ademir corrió. Intentó desatar los nudos. Le fallaron las manos. La edad le estaba pasando factura. El tren ya se oía a lo lejos. El sonido metálico atravesó el viento como una advertencia del destino. Pero antes de que la desesperación se apoderara de nosotros, el rayo entró en acción. Con los dientes empezó a tirar de las cuerdas. 1, 2, 3 veces. Mordió, desgarró y regresó. El potro, al que nadie consideraba nada especial, demostró una valentía que ningún hombre en aquella ciudad había podido demostrar. En el último intento, la cuerda principal se rompió. Thunder se tambaleó pero permaneció en pie. El tren ya silbaba, el suelo vibraba. Pero los tres lograron salir de las vías, segundos antes del impacto. El viento del tren se llevó el sombrero de Ademir. Pero lo que más sintió en ese momento fue que su corazón volvía a latir. Fuerte. Vivo. Está agradecido. Sobre la hierba caída, trueno, rayo y el hombre que los amaba respiraban juntos. Como si fueran un solo cuerpo. Un solo destino. Una sola historia. En ese instante, sin decir nada, Rayo lo dijo todo. A la mañana siguiente a Seu Ademir aún le dolía el cuerpo por la prisa de la noche anterior. Pero lo que más le dolía era algo invisible, el miedo a que todo hubiera sido en vano. ¿Qué pasaría si nadie creyera? ¿Y si el sufrimiento de Trovao fuera solo otra historia silenciada entre tantas otras? Pero a veces solo hace falta una mirada atenta en el lugar adecuado para que todo cambie. Lo que el señor Ademir no sabía era que mientras él y Rayo luchaban por la vida de Trueno, había alguien observando todo, desde lejos, escondido en lo alto de una roca. Lucas Andrade, estudiante de veterinaria en la UFMG, acampaba en la región para realizar una investigación de campo sobre el comportamiento equino. Por pura casualidad o quizás por el destino, presenció toda la escena y grabó el rescate con su celular. Las imágenes mostraban más que acción, mostraban emoción. La carrera del potro o la desesperación del anciano, la fuerza de un animal desgarrando cuerdas con la boca para salvar a su propio padre. Era imposible mirar y no sentir algo desgarrarse por dentro. Ese mismo día, Lucas publicó el vídeo en las redes sociales con un simple título. Un potro salvó a su padre de morir en las vías. Brasil necesita ver esto. En menos de 6 horas el vídeo ya tenía 100.000 visualizaciones. En 24 horas pasó de 2 millones. Páginas de protección animal, influencers, periodistas e incluso artistas comenzaron a compartir el contenido. El nombre Lightning se convirtió en tendencia. La imagen del potro tirando de la cuerda con los dientes se viralizó como símbolo de valentía e instinto puro. La conmoción no fue solo digital. En el pequeño pueblo de Santa Vitoria, el timbre de la casa de Seu Ademir sonaba sin parar. Personas de pueblos vecinos acudieron a ofrecer ayuda, curiosos acudieron a conocer al héroe de 4 patas, ONG llamaron para ofrecer comida, asistencia veterinaria e incluso donaciones para mejorar la estructura del pasto. Una cadena de televisión regional llegó con un equipo de reporteros. Señor Ademir, ¿se da cuenta de que se ha convertido en noticia nacional? Él, todavía con el sombrero en las manos y la mirada baja, respondió. Solo intenté salvar a mi caballo. No sabía que todo Brasil lo sentiría también. Y fue en ese momento que la historia dejó de ser solo sobre él. Se convirtió en de todo mundo que ama, que cuida, que luta. ONG como La Vida en 4 patas y Alma Animal se crearon campañas usando el caso como ejemplo. Las escuelas comenzaron a usar la historia como material educativo. El profesorado abordó el tema de la empatía interespecies en el aula. El poder del vídeo ha roto fronteras. La ciudad de Santa Vitoria, presionada por la protesta pública, convocó a una audiencia extraordinaria para discutir medidas contra los malos tratos. Una multitud se reunió en la Plaza de la Matriz exigiendo justicia. Era la primera vez en décadas que la gente se unía por algo que no fueran elecciones o festividades religiosas. Y en medio de todo, Lightning seguía siendo el mismo, tranquilo, amable, pero ahora visto por todos como el potro que le recordó al país lo que realmente importa. La historia ya había conquistado el corazón de Brasil. Pero como toda llama necesita combustible para seguir ardiendo,
lo que vino después fue algo que nadie se atrevió a esperar: la justicia empezó a galopar con fuerza. 2 días después de que la historia saliera en televisión, el señor Ademir recibió una visita inusual. Fue doctora Claudia Nogueira, fiscal especializado en delitos contra los animales del distrito de Uberaba. Buenos días, señor Ademir. El vídeo del rescate llegó a nuestra oficina. Y lo que vimos es muy grave. El anciano miró con recelo, se rascó el sombrero y preguntó: ¿Estás diciendo que lo que le hicieron a mi caballo es un crimen? Es más que eso. Cae bajo intento de asesinato de un animal, previsto en la Ley Federal 14.064/2020. Y a juzgar por las marcas en el cuerpo del caballo, el lugar donde fue abandonado y las circunstancias, no fue un accidente. Fue premeditado. El nombre de Mauricio Vilela nadie lo había mencionado aún. Pero al oír al fiscal continuar, Ademir bajó la cabeza. Ya sabes quién era, ¿verdad? La doctora Claudia asintió. Esta no es la primera denuncia que lo involucra. Pero es la primera vez que tenemos una víctima viva, pruebas materiales y a todo un país observando. Fue entonces cuando todo empezó a girar. Llamaron a la policía rural. Los técnicos forenses analizaron las cuerdas utilizadas, la tela ensangrentada y las huellas de neumáticos. En una finca a pocos kilómetros de la vía férrea, una cámara de seguridad captó imágenes de 2 hombres encapuchados, reconocidos como ex empleados de Vilela. Días después, uno de ellos decidió colaborar con la investigación. En su declaración confesó todo. Nos dijo que asustáramos al viejo. Atáramos el caballo allí para ver si aceptaba venderlo. Dijo que a nadie le importan los caballos. Que parecería un accidente. La noticia impactó a Santa Vitoria como una bomba. El nombre de Mauricio, antes asociado con poder y estatus, ahora era sinónimo de crueldad. Las redes sociales, ya de por sí enardecidas, estallaron con peticiones de arresto, rescisiones de contratos y boicots a su empresa. Cuando lo llamaron a declarar, Vilela intentó negarlo. Dijo que todo era un montaje mediático y que él jamás lastimaría a un animal. Pero cuanto más hablaba, más se enredaba. La fiscalía ya contaba con declaraciones, registros de llamadas y comprobantes de pagos a secuaces. La investigación fue clara, directa y pública. Por primera vez, un hombre que compró silencio se enfrentó al ruido de la verdad. Las ONG presionan al Ministerio Público. Las peticiones en línea superan 500.000 firmas en una semana. La indignación no solo provino de activistas, sino de gente común. Gente que vio en el sufrimiento de Trueno y la valentía de Rayo algo mucho mayor, un retrato de Brasil donde los poderosos creen que tienen el poder, hasta que el pueblo decide escuchar a quienes nunca han tenido voz. Mientras tanto, el señor Ademir guardaba silencio. Lo observaba todo desde lejos, sentado a la sombra del mango con los 2 caballos a la vista. No celebraba ni presumía. Solo dijo una frase, repetidamente como si conociera el peso del dolor. La buena justicia es la que llega con paz. Pero llega. Después de tanto ruido, el silencio que volvió a cubrir Santa Vitoria ya no era el mismo. Ya no era ese silencio de abandono, sino el de quien escucha con el corazón. La caída de Mauricio Vilela sacudió los cimientos. Negocios cerraron, contratos se cancelaron y poco a poco, su imperio se convirtió en polvo. Abandonó la ciudad sin despedida, sin fiesta, sin honor, como quien intenta borrar sus huellas en la arena. Pero lo que quedó, era lo que realmente importaba. Porque mientras un imperio se desmoronaba, algo mucho más hermoso comenzaba a construirse. La historia del rescate de Trueno se extendió por todo el país. Ciudades lejanas enviaron cartas. Los niños le escribieron a Rayo como si fuera un héroe de cómic. Las escuelas comenzaron a usar la historia en clases de ética y ciudadanía. Y fue en esta ola de afecto colectivo que nació algo que nadie había planeado, pero que todos necesitaban: el refugio de Rayos. Todo empezó con una modesta donación de un comerciante local, madera suficiente para reconstruir la cerca de la granja. Luego llegó una tienda de piensos, que ofrecía provisiones para un año. Poco después, un grupo de veterinarios se ofreció a elaborar un plan de rehabilitación para Trovao y a cuidar de otros caballos en riesgo. El señor Ademir, inicialmente reticente, comprendió que no se trataba solo de una ayuda. Era una vocación.
Dios me devolvió la vida a mis 2 caballos. Ahora quiero cuidar de los que no tuvieron tanta suerte. Así nació Refugio, un espacio sencillo con pisos de tierra, sombra de árboles de mango y cercas reforzadas, pero con una fuerza simbólica que ningún palacio de hormigón posee. Empezaron a llegar caballos abandonados, maltratados o desatendidos. De otras ciudades, de quejas anónimas de personas que antes les habían dado la espalda, pero que ahora querían hacer las cosas de otra manera. Y el impacto no se limitó a los animales. El chico de la esquina, que solía asustar a los animales con petardos, empezó a visitar el refugio los fines de semana. La chica que les tenía miedo a los caballos ahora decía que quería ser veterinaria. Un artista local talló una estatua de madera de rayo mordiendo la cuerda, que se colocó justo a la entrada del refugio, un símbolo de resistencia silenciosa. El ayuntamiento, presionado por la protesta pública, creó el primer programa municipal de refugio para equinos, que lleva el nombre del héroe, Proyecto Relámpago. Pero lo más hermoso fue ver cómo la ciudad empezó a mirar a sus propios animales de otra manera. Los caballos que antes tiraban de las carretas con dolor empezaron a ser tratados con más respeto. Personas que nunca antes lo habían pensado ahora hablaban con orgullo. Aquí en Santa Vitoria aprendimos desde pequeños a ser mejores. Y al caer la tarde, cuando el sol se ponía lentamente sobre el campo, Rayo seguía corriendo libre. Aún joven, aún curioso, pero ahora cargando con todo un legado en su melena. Y allí, entre pasos ligeros y polvo dorado, la vida comenzó de nuevo con más empatía, más conciencia y sobre todo, con la certeza de que incluso las heridas más profundas pueden florecer y convertirse en refugio. El tiempo pasó como siempre, pero en Santa Vitoria, transcurrió con más respeto. Ya no era la ciudad donde a un hombre le secuestraron el caballo. Ahora, era el lugar donde un potro enseñó a todo el país el significado de la valentía. El refugio de Rayos creció. No en tamaño sino en impacto. Animales rescatados llegaban de todas partes. Familias enteras empezaron a visitar la granja los domingos. Grupos escolares hacían fila para conocer al potro que se había convertido en un símbolo nacional. Y allí estaba. Siempre. Con la crin suelta, la mirada firme y el paso ligero. Seguía siguiendo a Trueno por el prado, como si fuera el mismo potrillo de antes, pero algo en él había cambiado. No era solo un caballo. Era un recuerdo vivo. El señor Ademir también había cambiado. Su rostro estaba más arrugado, su cuerpo más lento, pero el brillo en sus ojos era el mismo de quien había encontrado un propósito en el dolor. Dijo sin vanidad, que no era un héroe. Era solo un hombre que escuchaba lo que nadie más podía oír. En una calurosa tarde de verano, mientras las cigarras cantaban con fuerza entre las ramas de los mangos, un grupo de niños visitó el refugio. Corrieron por el campo, rieron, se tomaron fotos con Rayo y se maravillaron con cada detalle. Un niño con gorra roja permanecía allí, en silencio, observando al potro a lo lejos. Se acercó a Ademir con curiosidad. «Joven, ¿es cierto que salvó a su propio padre?» Ademir sonrió lentamente, respiró profundamente y miró las huellas ya cubiertas de maleza y flores. «Es cierto, hijo mío. Salvaste a tu padre. Y también salvaste a mucha gente. Gente que ni siquiera sabía que necesitaba ser salvada». El niño pensó por un momento como si estuviera digiriendo algo más grande que su propia edad, y respondió. «Cuando sea mayor, quiero ser como él». El señor Ademir se arrodilló con cuidado, colocó su mano sobre el hombro del niño y dijo. «Así que cuida de quienes nadie ve. Protege a los débiles. Y nunca les des la espalda a quienes no pueden defenderse. Si lo haces ya serás el mismo». La cámara imaginaria se aleja lentamente. El sol se pone tras la colina, tiñendo el cielo de un suave naranja. Relámpago trota libre, su melena danzando al viento. Y al fondo Trueno camina sereno con dignidad, como si supiera que sobrevivió no solo por suerte sino por amor. A la entrada del refugio, la escultura de madera sigue ahí, el potro mordiendo la cuerda. No es solo arte. Es un recordatorio. Es una semilla. Y cuando alguien pregunta por qué Santa Vitoria se hizo famosa en todo el país, nadie menciona políticos ni tragedias. Responden simplemente. Fue por culpa de un potro que no dejó morir a su padre. Y si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, suscríbete al canal ahora.
Aquí creemos que incluso un vecino puede cambiar el mundo. Comparte esto con alguien que necesite que le recuerden que el bien aún existe y que, a veces, la esperanza viene en forma de patas, melenas, y del silencio que salva.